¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o, como decimos siempre, en ese mágico momento en el que estén sintonizando este programa, que a estas alturas, avanzado ya el invierno, se ilumina, brilla por la presencia del ínclito, el inefable, el de túnicas broncíneas y el de sacos jaspeados, el queridísimo Sebastián Porrini, a quien paso a saludar en este momento. ¿Cómo le va a Porrini? Profesor, ¿cómo ¿Todo está bien? usted? Todo bien, muy bien. Veo libros gracias. en la mesa que me parecen raros. Sí, es verdad. Hoy Porrini me dijo antes de grabar que estaba tomando distancia, porque hoy va... No sé si llegamos al minuto 40. No, hoy va a ser más incorrecto. Hoy estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de la materia italiana, ¿no? La literatura italiana, pero en este caso con la excusa, si se quiere, no es una excusa, digamos, es un autor que nos prometimos hace mucho, que hemos intentado hacer en algún momento un pequeño envío que no tuvo éxito porque, no sé, ¿te acuerdas que nos recomendábamos libros y que íbamos a intercambiar libros? Y sí, bueno, señor. Grabamos un par de pilotos y no nos satisficieron, entonces quedó allí y ahí fue nombrado este autor y esta obra que nos va a llevar, por supuesto, un buen tiempo, que es El gato pardo. Hoy vamos a hablar de la novela El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, príncipe di Lampedusa, como bien dijo Sebastián, un noble, uno de los últimos grandes nobles italianos. Sí. Salvo Porrini, ¿no? El conde archimandrita de capa cardenalicia Sebastiano Borrino, gran conde de qué? ¿Conde de qué es usted? De Monte Apolo. Usted esconde. Sí, o sea, oculta cosas, usted esconde, así que bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a trabajar, a comentar, a analizar esta novela de 1957. 1957, es de 1957, mira, pensé que era más anterior, el año de su muerte, publicó el año de su muerte. Lampedusa muere en el 57, si no recuerdo mal. Sí, la novela se publica, claro, llega a los 4 meses de muerte. Claro, bien. Giuseppe Tomasi, príncipe di Lampedusa, nace, por supuesto, duque de Palma di Montechiaro, nace el 26 de diciembre de 1896 en Palermo, Italia, y fallece en 1957. ¿Sí? Uno de los últimos grandes nobles de Italia, y bueno, podríamos hablar largamente de su vida, no es el caso, o tal vez sí, más adelante, pero sí vamos a hablar de esta novela bellísima, magnífica, que es El gato pardo. ¿Qué podemos decir, Sebastián, del gato? Que tenemos la misma edición, pero claro, la tuya es un más poquito nueva, más nueva, la tuya es más añosa. La mía es más añosa. Yo llegué a Lampedusa gracias a Porrini, debo decirlo, no lo había leído, así que es un descubrimiento de este año junto con Thomas Bernhard y tantos otros autores que gracias a la generosidad de Sebastián he logrado leer. Te cedo la palabra porque yo no me quiero mandar macanas, porque para hablar de Lampedusa y para hablar del gato pardo, o sea, para hacer una introducción, tenemos que tener en cuenta un momento histórico de Italia, hacia mediados del siglo XIX, que bueno, yo por supuesto no quiero meter la pata y te permito a vos, te pido que nos ilumines un poquito porque, como para empezar a hablar, El gato pardo es una novela que además de estar escrita de una manera exquisita, trata o está inmersa en un momento de la historia de Italia que es muy particular, el famoso Risorgimento. El Risorgimento. La restauración o el resurgimiento de la Italia unita. ¿Sí? Así que bueno, nada, como para empezar a entrar en calor. Básicamente decir que la historia de la unidad italiana es un proceso larguísimo que tiene sus antecedentes, ya lo vimos con Dante, ¿no? En el siglo XIV, así que imagínense, recién en el siglo XIX se logra la unificación italiana, unificación que se logra, valga decirlo, con el renunciamiento de ciertas cosas. Es decir, en verdad aquí va a venir toda una discusión en torno de esto. ¿Por qué? Porque Italia no se une por propia voluntad, cosa que, si bien en el pueblo italiano existe también, valga decirlo, una campaña que inicia uno de los reinos de la antigua Italia dividida, que es el reino de Cerdeña, fundamentalmente,
o el reino de los Saboya, para decirlo en italiano como corresponde. O sea, los turineses, ¿no?, que eran de alguna manera el antiguo reino del Piemonte y de Cerdeña, comienzan a unificar Italia en una larga campaña en la que participa el rey Vittorio Emanuele II, que tiene el hermoso monumento en Roma. Empieza a unificar el norte de Italia, por primero la conquista del reino lombardo-véneto a los venecianos, a los austríacos en un momento, luego el Gran Ducado de Florencia, que desaparece de Toscana, y finalmente la campaña al sur de Italia, porque en el medio hay un problema en el medio, está el Papa y los estados pontificios. Esto es el fin de los estados pontificios. La novela no habla de una Italia decididamente unida, no, porque en verdad, claro, Italia se va a unir recién en 1870 y la novela se ubica en 1860, momento en el que Garibaldi, con la famosa campaña de los camisas rojas, desembarca en Sicilia. La novela empieza exactamente el 12 de mayo de 1860, cuando las tropas de Garibaldi están entrando a la isla y ya a las puertas de Palermo logran vencer al último reino fuerte que quedaba contra la voluntad de los Saboya, que era el reino de las dos Sicilias, o sea, el reino de Nápoles, ¿no? Los Borbones, la famosa familia Borbón dos Sicilias, que gobernó, se puede decir, el sur de la península durante unos 200 años. Es decir, cae un tipo de reinado y viene otro monarca, ¿no? Y en el medio, la pérdida de Sicilia y luego la toma, mucho más tarde, la victoria, la huida del rey a Gaeta, del rey borbónico, produce la caída de la corona borbónica y la unificación, mediante un plebiscito un tanto manipulado, que unifica el sur de Italia al norte. O sea, ya la península, todo lo que es la bota, el Taco y de la bota, están ya unidos con el norte. Solo queda el centro, que es la gran discordia, va a ser los estados pontificios, hasta que la caída de la Porta Pía en 1870 deriva en el encierro de Pío IX, ¿no? La famosa reclusión de Roma, que va a durar 50 años, en la que el Papa hizo gesto, ¿no? Tapió la ventana. La famosa ventana de donde sale el Papa fue tapiada, ¿no? Porque estaba prisionero. Pero eso va a ocurrir mucho tiempo después. La novela se ubica entre 1860 y 1910. Sí. Y comporta 50 años. Aunque, valga decirlo, las 6 primeras partes, tiene 8, se ubican en apenas 2 años. Sí. 1860-1862. Que es el momento en que Sicilia cambia o empieza a cambiar, porque ahí va a venir una discusión si realmente cambia o no, y el príncipe de Salina, el gran personaje de la novela, que es el Gato Pardo, ni más ni menos, es un representante del Ancien Régime, pero también es, por otra parte, ya un escéptico, ¿no? Y es la excusa perfecta para entender este proceso de cambio, y ya diríamos no de cambio, sino de destrucción absoluta de una forma de entender el mundo. Sí. ¿Sí? Lampedusa, Giovanni, Proust, ¿sí? Lo que hizo, estaba pensando en Proust. Lo que harán también los grandes escritores del viejo imperio austrohúngaro, ¿no? Claro, digo, cantar ese... No quiero decir canto del cisne, pero tal vez. Sí. Tal vez. Vamos a ver. Es decir, Lampedusa construye a este Fabrizio de Salina, conde de Salina, príncipe de Salina en realidad, y es a partir de una serie de vicisitudes. El argumento, contarles el argumento sería abundar en algo que tienen que leer. No vamos a contar el argumento, porque aparte es una novela que se lee como el agua. Sí. Tiene una prosa, Lampedusa, tiene una prosa. Me permito leer el comienzo, solamente la descripción del oratorio. Mayo de 1860, Nunc et in hora mortis nostrae, amén. El rezo cotidiano había terminado. Durante media hora la voz calma del príncipe había recordado los misterios gloriosos y dolorosos
Durante media hora, otras voces entremezcladas habían tejido un rumor ondulante sobre el cual se habían destacado las flores de oro de palabras desacostumbradas: amor, virginidad, muerte. Y mientras duró aquel rumor, el salón rococó parecía haber cambiado de aspecto. Hasta los papagayos que desplegaban sus alas irisadas sobre la seda de la tapicería habían parecido intimidados. Hasta la Magdalena, entre las dos ventanas, había parecido una penitente más que una bella rubiona perdida en quién sabe qué sueños, como se la veía siempre. Así empieza la novela. ¿Ah? Bueno, sí, justamente. Sí. Es una novela que empieza en el oratorio y termina en el oratorio, ¿no? Es decir, es un círculo muy particular. Bien, si te parece, Diego, vamos a la estructura rápidamente. Son 8 partes. 8 partes. La primera parte transcurre entre el 12 y el 13 de mayo de 1860 en Villa Salina. Vamos a nombrar los lugares. Los lugares son importantes. Muy importantes. Muy importantes. Son las distintas residencias, en algunos casos, del príncipe. Y, a ver, me parece que lo voy a asombrar al profesor con esto, creo. ¿Tancredi? Transcurre todo en un día. ¿A quién quiso hacer un homenaje? Al Ulises de Joyce. Claro, pensemos esto, ¿no? Digo, si bien la novela está ambientada en 1860, es una novela del siglo XX, ¿no? O sea, Lampedusa era profesor de literatura inglesa. Profesor, no tenía título. Él era un apasionado de la literatura inglesa. De hecho, su libro Lecciones de la literatura inglesa, que está editado en Chile, en la Universidad Diego Portales, aquí me lo anoté, están sus lecciones que él daba de manera privada. Era un fanático de la literatura inglesa, de hecho conocía Inglaterra, tiene un libro que se llama Viajes por Europa, que es muy bonito, son las cartas que él envía mientras va recorriendo Europa. Bien, primera parte, en Villa Salina. Segunda parte, agosto de 1860, ya la conquista es notable, donde, bueno, en Donna Fugata. Donna Fugata, que significa la muchacha huida. Sí, ¿no? La Donna Fugata. El famoso palacio, ¿no? Donde van a pasar el verano, los nobles, en este caso la familia Salina. Luego la tercera parte en octubre, también allí, en noviembre, ¿sí? 2 semanas más o menos, la cuarta parte, todo eso en Donna Fugata, y luego saltamos a febrero de 1861 en San Cono, que es otra propiedad, en febrero de 1861, 3 días. Les nombro todo porque ustedes verán el recorte que hace en el tiempo. Luego, la sexta parte en el Palacio Portaleone, que es una fiesta desde las 22 hasta las 6 de la mañana de los príncipes de Portaleone, ¿no? En noviembre de 1862, donde ya está instalada la nueva Casa Real, muy interesante de ver, con todo el atrezzo que significa todo esto, ¿no? Es decir, el príncipe es un noble de la vieja usanza y tiene que recibir a la nueva familia, entonces ahí, ¿no? Entre la vieja nobleza hay una serie de tensión. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Finalmente, la séptima parte, en el Hotel Tinacria de Palermo, julio de 1883, la muerte. Unas pocas horas, la muerte del príncipe de Salina, y finalmente en el Palacio Salina, nuevamente el oratorio como centro. Mayo de 1900. Exactamente. El 13 de mayo de 1910, la llegada del arzobispo de la ciudad con toda una comitiva para revisar esos oratorios familiares donde las imágenes, bueno, eran un tanto discutibles, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera elegante. Es decir, se ha terminado definitivamente una historia, ¿no? Es muy interesante el final, no se los quiero adelantar, pero tiene que ver justamente con el cierre de una época, sí, ¿no? Ya está. Arrojar una época, claro, literalmente. Arrojar una época, que aparte, no quiero contar el final, obviamente, pero es una escena muy significativa. Muy significativa, sobre todo por lo que se arroja, ¿no? Lo que se arroja y cómo, ¿no? Literalmente el símbolo, claro. Y cómo está ese objeto o esa entidad que se arroja, ¿no? El estado en el que se encuentra, sí, que es una lectura casi simbólica de lo que ha sido totalmente Fabrizio de Salina. Exactamente. Porque aquí hay, digamos,
4 o 5 grandes personajes que son el príncipe Fabricio, ¿no? Que es el gran personaje de la obra, o sea, Burt Lancaster en la película. ¿Sí? Claro, en Visconti. Visconti, en 1963, creo. Sí, ahí nomás. 1963 tiene la única, creo, versión filmada. Bueno, bellísima versión. Imposible de superar, ¿no? Ya está. No hagan otra, por Gato favor. Pardo. Ya está. Tuvieron que doblarlo a Lancaster porque no hablaba italiano. Claro, no hablaba italiano, exactamente. Burt Lancaster hace de Fabricio. Bueno, Tancredi, que es Alain Delon. Alain Delon, el sobrino de... El sobrino, que es este sobrino conspicuo. Sí. Vamos a ver por qué. Porque Fabricio es también un príncipe, es el hijo de la hermana del príncipe de Salina, pero arruinado, arruinado económicamente, ¿no? Entonces está buscando un matrimonio que salve la situación, aparte de una pinta increíble. Imponente. Que es él, ¿no? En realidad es su abuelo, Giulio IV di Lampedusa. Exactamente. Por otra parte, los personajes burgueses, Calogero Sedara, Don Calogero, que es padre de Angélica. Exactamente. Angélica. Angélica es la quinta, Claudia Cardinale, ¿no? Para que nos ubiquemos. Calogero es el nuevo rico, bruto pero enriquecido, o sea, el burgués rico, la nueva Italia, frente a la vieja Italia de las Prosapia, a la cual hay que adecuarse. ¿Sí? Y finalmente yo salvaría de todos los personajes 2 más, que son Concheta, que es la hija, una de las hijas del príncipe Salina, con una historia de amor terrible, frustrada, terrible, que va hasta el final de la novela. Es una ópera. Es una ópera. Bueno, Lampedusa, según parece, el príncipe justamente decía que la ópera era muy representativa de Italia y que él, como amante de la literatura inglesa, veía en la ópera demasiada pasión, pero sin duda se puede trasladar tranquilamente. Totalmente, eso es para hacer una ópera. Y el padre Pirroni, ¿no? Que es un jesuita. Que no es Porrini, es Pirroni. Claro, no es Porrini, un jesuita. Un anagrama de Porrini. No es un anagrama, se llama un acrónimo. Exactamente, un acrónimo. Es decir, la novela es una novela de decadencia a una clase social, por supuesto, pero es una novela de soledad. Los personajes están en una profunda soledad. Tanto el príncipe, que está casado, está la esposa y demás, tiene los hijos. Los hijos no hay ninguno con tanto brillo como Concheta, ¿no? Que es pero a la vez es la hija y él tiene un hijo varón que es un botarate. Sí, que se va a vivir a Inglaterra a hacer plata. A una carbonera. Claro, o sea, ya no está en esa tendencia de la nobleza. Y a su vez Tancredi, que está solo porque ha perdido los padres, entonces el tione, ¿no? El tiazzo, ¿no? Es de alguna manera el que lo protege y es un poco el malcriado del príncipe. Y la soledad de Concheta, por supuesto, y la soledad posterior de Angélica. También, ¿no? Que comprende tarde que ha vivido una mentira. Claro. ¿No? Claro. Digo, vos nombraste Fabricio, Tancredi, Concheta, Angélica, Calogero, Pirrone. Yo agregaría al narrador. Bueno, claro. El narrador, ya que nos ponemos en cuestiones más literarias, el narrador es un narrador pocas veces visto, me parece. Es un narrador clásico, realista. Es una novela, si quieren catalogarla dentro de la estructura. Cuasi realista. No es el realismo de Balzac, no es el realismo de Solano. Pasaron 100 años. Pasaron 100 años, es un realismo bastante particular, una novela muy centrada en la focalización, ¿no? En la psicología de los personajes. Yo voy a leer un fragmento que me encanta. Hacia el comienzo de la novela se encuentra un cadáver de un soldado tirado ahí en el barro. Exactamente. Y dice lo siguiente: del muerto, de hecho, no se había hablado más. Aparte, observen las acotaciones del narrador. Del muerto, de hecho, ¿no? Claro. Es una modalización. Exactamente. No se había hablado más, y a fin de cuentas los soldados son soldados justamente para morir en defensa del rey. La imagen de aquel cuerpo destripado reaparecía, sin embargo, con frecuencia en sus recuerdos, como para pedir que se le diese paz de la única manera posible para el príncipe, superando y justificando su extremo padecer en una necesidad general. Y otros espectros había en torno suyo todavía menos atractivos que ese, porque morir por alguien o por algo está bien.
está en el orden de las cosas, pero es preciso saber, o por lo menos, estar seguros de que alguien sepa por quién y por qué se ha muerto. Esto pedía aquella cara desfigurada. Y aquí comenzaba la niebla. ¿No? Un soldado que ha muerto, tal vez por alguien, por algo, pero nunca supo por qué. Exacto. O en todo caso, el por qué, la causa del morir heroicamente o en batalla, no es tan clara. No. Porque aquí asistimos a un momento de enorme confusión. Un momento que no puede ser reducido a las máximas de cualquier revolta o de cualquier, no sé, pelea de coyuntural, ¿no? Es decir, vamos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? No hay causa. No. La carne de cañón, como se le suele decir, no entiende por qué están allí. No, exacto. De hecho, Tancredi dice la frase más famosa que da pie al concepto de gatopardismo. Ustedes habrán escuchado en política, el concepto de gatopardismo viene de esta novela. Tancredi le dice, hay que cambiarlo todo para que nada cambie. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna que tutto cambi. Exactamente. ¿No? Traducido en mi pobre italiano, Claro. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Claro, exactamente. ¿No? Y Claro. es una paradoja. O la simpleza Sí, de todo cambia. que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Que es un poco la adaptación que se ha hecho en la vida cotidiana de esta hermosa frase, mucho más bella, escrita por Pero el ¿por príncipe. qué? Bueno, hay varios factores, Diego, hay varios factores. Uno sí es el factor político, que no nos cabe duda, pero otro es el fin de un tiempo. Totalmente. Y yo no puedo dejar de nombrarles En busca del tiempo perdido. ¿Por qué? Porque te va a asombrar la alusión que voy a hacer. No es solamente por el clima, sino porque hay un personaje en busca del tiempo perdido que es la última reina de Nápoles. Que es la que lleva al barón de Charlie en el baile y lo saca ante la ofensa que le dice. Y le dice lo siguiente, miren la frase, ¿no? Voy a tratar de recordarla de memoria. Le dice, agárrese de este brazo, varón, dice, porque si pude mover los cañones contra la plebe, bien puedo sacarlo de aquí. ¿No? Es decir, ¿no? La última nobleza que se enfrenta a una situación de destronamiento con una nueva monarquía que está viniendo, que los Saboya en realidad son una monarquía bastante particular, porque si bien están unificando Italia, hay intereses económicos del norte sobre el sur muy grandes, y es lo que el príncipe de Salina, en su enorme escepticismo, va a decir de una manera elegantísima. Después lo vamos a ver cuando hable con el enviado con el caballero enviado. Fíjate que toda la construcción que hace Lampedusa de la imaginería de la nobleza es una nobleza venida a menos. Sí. Es una nobleza que ya está raída, Sí. ¿no? Que está como ajada. Bueno, porque se está terminando el feudo. Se está terminando el feudo, pero se está terminando también un modo de entender. Eso lo hemos hablado muchas veces, incluso con nuestro querido amigo Ariel Guasardi. De hecho, ayer lo estábamos hablando. La idea de la nobleza, y acá me permito hacer un pequeño paréntesis como para... ¿Vamos 40? No importa cuánto vamos, pero ya está. Digo... Tiene permiso, profesor, no se da problema. Hay un lugar común, yo detesto los lugares comunes, que considera que la nobleza es algo rancio, es un gasto del Estado y qué sé yo, y se ha dicho tanto de la nobleza británica, de los Borbones y que la pompa y qué sé yo, que bueno, obviamente sí, hay un elemento de vaciamiento de contenido, pero cuidado cuando pensamos la nobleza en los valores reales. La nobleza es el último reservorio, el último paraíso de elementos trascendentes en un mundo que cada vez más empieza a convertirse en un mundo inmanente. Exactamente. Lampedusa, desde nuestro punto de vista, corregime si me equivoco, su sangre por Francia, perdieron dice su Proust. sangre por Francia, dice Proust. Proust, ¿qué hace? Proust se pone a mirar eso, dice, esto se está muriendo. Claro. ¿Y cómo? ¿Y qué va a venir? ¿Qué va a venir? Porque Tancredi, el sobrino de Fabrizio, representa justamente lo que bien decías, ese personaje ese personaje conspicuo, ese personaje un tanto
si se quiere, lábil, ¿no? Que juega a dos puntas, por supuesto, que hay que acomodarse. le permite de pronto a la familia Salina, digamos, a la familia del príncipe, no caer en desgracia ante el avance de Garibaldi y todas sus tropas, etcétera, etcétera. Exacto. Pero Tancredi es un heredero posible, el mejor sobrino de Fabrizio, entiende que se tiene que acomodar, de hecho, hace una carrera política interesante, se casa con Angélica, también que es hija de un... movida por Calogero que es un tipo bastante rústico, pero es el nuevo burgués. Entonces, ¿qué se entiende allí? Bueno, muchachos, la única forma de mantener esto es un mestizaje, si se me permite el término mestizaje, de abolengo, ¿no? Claro. Ponele. Claro, de hecho, en un momento el príncipe dice que los Cedaras son muy antiguos y que seguramente serán ennoblecidos. Sí. Hay una enorme ironía, porque se va a ennoblecer a la burguesía. ¿No es cierto? Y al ennoblecerse la burguesía, se corrompió todo el principio noblista. Totalmente. El principio consuetudinario. Bueno. Se pierde. Pero bueno, es lo que sucede con la Era nueva aristocracia, la nueva burguesía. Aquí en Argentina tenemos una clase acá no pseudo-aristócrata, se consideran aristócratas. En realidad se habla de la clase patricia, ¿no? Sí. Una mezcla de, qué sé yo, terratenientes, latifundistas, la oligarquía argentina, que es un espanto, es un chiste, ¿no? Doble apellido. Bueno, yo soy Ortega Servián, debería considerarme parte de la nobleza, pero bueno, no lo soy por geografía. No soy de la nobleza. En todo caso puedo ser un campesino sin tierra, pero no de la nobleza. Pero esa esencia que hacia fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, que lo plantea muy bien Ernest Junger en la decadencia, en la movilización total, ¿quiénes van a pelear en la Primera Guerra Mundial? Claro, es lo último que les queda. Es lo último que les queda. En el Somme. El regimiento de Sandringham, que va a pelear contra el imperio turco, otomano, no sé qué, y los masacran a todos, y son todos nobles. Una nobleza que ya empieza como a caer de a poquito. Claro. Lo plantea muy bien Evelyn Waugh en Brideshead Revisited, ¿no? Volviendo a Brideshead, lo hemos comentado en el programa dedicado a Evelyn Waugh, cuando sacan la sacralidad del oratorio, en este caso de la capilla, no hay más. Bueno, no hay más trascendencia. Concheta ve lo mismo. Ve lo mismo. Al final. Se están llevando las reliquias, ¿no? ¿Y qué decide hacer? Bueno. Ya está, listo. Hay que pasar la página. Hay que pasar la página. Claro, porque había, digamos, lo que hace Lampedusa, lo que hace el escritor, el autor. Sí, que a su vez, perdón, es una manifestación de lo que él mismo siente. Bueno, claro. ¿O no? Exactamente. Porque él de alguna manera está fuera del tiempo. No solo está fuera del tiempo, sino que hace 12 años, cuando escribe esta novela, ha perdido su título. ¿Por qué? Claro. Porque Italia se convierte en una república, ¿no? En 1946 se proclama la República Italiana, mediante un plebiscito amañado, debo decirlo, fraudulento. Pero bueno, se proclamó la República, muchos italianos se ponen contentos, en fin. Pero, valga decir, ¿qué vive el príncipe Lampedusa? Vive ya sin el título, o sea, ahora es un ciudadano Lampedusa. Los títulos, ustedes saben, se conservan por una cuestión de costumbre nada más, pero no importa. Es decir, él ha vivido todavía el cierre final de la desgracia que ya el príncipe de Salina ve venir, ¿no? Porque el cambio de dinastía de los Borbones, que eran descendientes de la antigua corona normanda y de todos los Anjou y de todo lo que había significado el reino de las dos Sicilias, significaba cerrar 1000 años de historia. Una historia que estaba ligada a la tierra. Yo ahora voy a leer 2 fragmentos que me parecen exquisitos, pero es decir, ya está. Y al, digamos, bisnieto le toca cerrar directamente el título. Es lo mismo que pasa en Busca del tiempo perdido cuando en el último tomo Madame de Verdurin, una burguesa, se casa con el duque de Guermantes. Es decir, ¿cuál es el mensaje de Proust? Ya está, ya se terminó todo. Cerremos, ¿no? Cerremos, pongamos en venta el boliche porque ya no queda más pescado para vender. Perdón, no te quiero cortar. Voy a leer 2 cositas, digo. Dice,
Página 53. Es un fragmentito que está entre comillas. Haría falta. Harían falta muchos Vittorio Emanueles para cambiar esta poción mágica que nos vierten encima. Padre Pirrone se había puesto de pie, había ajustado su cinturón y se había dirigido hacia el príncipe con la mano extendida. Excelencia, he estado demasiado brusco. No me retire su benevolencia, pero hágame caso, confiésese. ¿Por qué esto? Porque justamente lo nuevo, la nueva monarquía que está viniendo, la nueva dinastía que se está haciendo cargo de Sicilia, no va a poder lavar la historia de Sicilia, ni va a poder cambiarla. Y ahora sí, 205. A ver, vamos a tratar de explicarnos un poquito para entender. Llega a Dona Fugata Chevaley. Chevaley es un enviado de la corona de Turín, o sea, de la corona de Vittorio Emanuele. ¿Para qué? Para que el príncipe de Salina, que es un noble, se incorpore al nuevo régimen. Entonces, ¿qué le van a ofrecer? Ser senador. Me encanta lo que le dice. ¿Y qué hace un senador? Chevaley de Montresuolo. Montresuolo. Y entonces se da cuenta, miren, si hay actitudes en la literatura que admiro, son las del Quijote, ¿no? Tengo entre mis héroes al Quijote, tengo entre mis héroes a aquellos que en algún momento dicen no gracias, ¿no? Y prefieren quedarse solos y cerrar la puerta ante ciertos hechos. Creo que la del príncipe de Salina aquí es la actitud más genial que pueda existir. ¿Por qué? Porque le vienen a ofrecer todo. Pero él que les dice, yo soy lo que ustedes me van a proponer, a mí no me interesa. Cargo menor. En un momento dice, me van a cambiar la cinta pistacho. La cinta pistacho era el símbolo el color pistacho de los Borbones, por la nueva cinta borbónica, de los Saboya. Dice, ya no estoy para cambiar escarapelas. ¿Y qué dice? Miren qué hermoso. Tenga paciencia, Chevaley. Ahora me explicaré. Nosotros, los sicilianos, que son dioses, ¿no? Acostumbrados, lo dice él, acostumbrados a través de una larguísima hegemonía de gobernantes que no eran de nuestra religión, que no hablaban nuestra lengua, a andar con pies de plomo. Si no se hacía así, no nos librábamos de los recaudadores bizantinos, de los emires berberiscos, ni de los virreyes españoles. Ahora ya estamos habituados, somos así. Dije adhesión, no participación. En los últimos 6 meses, desde que su Garibaldi puso pie en Marsala, de donde es uno de los vinos más finos del mundo, muchas cosas fueron hechas sin consultarnos para que ahora se pueda pedir a un miembro de la vieja clase dirigente que las desarrolle y las ponga en ejecución. Ahora no quiero discutir si lo que se hizo bien o mal. Por mi parte pienso que mucho se hizo mal. Pero voy a decirle enseguida algo que usted comprenderá solamente si permanece un año entre nosotros. En Sicilia no importa hacer las cosas bien o mal. El pecado que nosotros los sicilianos no perdonamos nunca es simplemente el de hacer. Somos viejos, Chevaley, viejísimos. Son 25 siglos al menos que llevamos en los hombros el peso de magníficas civilizaciones heterogéneas, todas venidas desde afuera, ninguna germinada entre nosotros mismos, ninguna a la cual nosotros le hayamos dado nuestro tono. Nosotros somos tan blancos como usted, Chevaley, y tanto como la reina de Inglaterra, y sin embargo desde hace 2500 años somos una colonia. No lo digo para lamentarme, la culpa es nuestra, pero estamos cansados y también vacíos. Entonces, el Chevaley le insiste, ¿no? Dice que puede cambiar la historia y él le vuelve a decir al príncipe, la intención es buena, Chevaley, pero tardía. En cuanto al resto, ya le he dicho que en parte es culpa nuestra.
Usted me hablaba hace poco de una joven Sicilia que se asoma a las maravillas del mundo moderno. Por mi parte veo más bien a una centenaria arrastrada en coche a la Exposición Universal de Londres, que no comprende nada. Todo le importa un rábano, tanto las acerías de Sheffield como las hilanderías de Manchester, y solo desea que la dejen dormir entre sus sábanas babeadas y con el orinal debajo de la cama. ¿Sí? Y para finalizar, dice: el infierno ideológico evocado en aquel pequeño discurso asustó a Chevalley más aún que la información sangrienta de la mañana. No niego que algunos sicilianos transportados fuera de la isla puedan librarse de esto, pero es necesario hacerlos ir muy, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque cargan con ¿qué? Cargan con ser un pueblo absolutamente diferente. Dice: ¿qué haría el Senado de mí, de un legislador inexperto a quien le falta la facultad de engañarse a sí mismo? Ese requisito esencial en quien quiera guiar a los demás. Ahora van a entender por qué me encanta esta novela. Porque revela realmente la condición más profunda de la política actual, de la política de hace 100 años y de hace 200. El poder de engañarse, sea de un lado o sea del otro. ¿Sí? Es decir, el engaño. El príncipe está más allá. Dice: ya está, mi mundo se terminó. En un momento le dice: yo estoy a caballo de un mundo que se fue y del que viene. Y la verdad es que el que se fue es el que voy a llorar. Bien, perdón. Voy a escanciar. ¿Cuánto esta novela se publicó? Quiero un poquito. Sí, por favor, profe, gracias. El príncipe de Lampedusa, les voy a contar un poquito de la historia de la novela, que Diego la sabe. En 1956, el príncipe de Lampedusa la termina de escribirla en cafés en Sicilia. Tengo muchísimas ganas de ir a esos cafés, incluso ir a conocer Dona Fugata, que está, la he visto por YouTube, si quieren véanla. El Palacio de Palermo y demás. La termina de escribir y, como es un hombre de una bondad increíble, la envía a Einaudi y a Mondadori. Arderán en el infierno los dos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué van a arder en el infierno? Porque como son italianos me entienden lo que les digo. Porque los pobrecillos lectores que pusieron a leerla, ¿qué dijeron? Vivimos el neorrealismo, vivimos el compromiso del autor, vivimos el sartrismo, vivimos el existencialismo. No entendieron nada, nada, les pasó un Éufrates encima y no se dieron cuenta. Pero Dios, que sabe más, ¿sí? Muchísimo, hizo que esta novela, a la que el príncipe se la devolvían negándosela, fuera de tiempo, no es coyuntural. No es coyuntural. No habla de la realidad inmediata. No habla de la realidad, claro, no habla de los problemitas del momento, de las canillas que gotean. No es un escritor comprometido con la causa de no sé qué porquería. Claro, el sartrismo que tanto mal le hizo a Italia en un momento. El príncipe muere y ya la había enviado a Feltrinelli. Que los dioses lo tengan en el... ¿no? Que a un Audi Mondadori en el infierno, más no Feltrinelli, ¿no? Por supuesto. Y a Delphi, que es nuestro Adelphi, querido que Roberto Tito Calazo. San Roberto Calazo. Feltrinelli, que era un editor así, chiquitito, tenía entre sus lectores al queridísimo novelista a quien le vamos a dedicar un capítulo, Giorgio Vasari. Vasari. Que le hace el prólogo. Vasari la lee y se da cuenta, porque es un gran lector y fue un gran escritor. El Jardín de los Finzi Contini, Il Giardino dei Finzi Contini, es una de las mejores novelas del siglo XX de Italia, posterior. O El hombre de los anteojos de oro, Giulio Calidori, que es otra belleza. Ya hablaremos de él. Se da cuenta,
se da cuenta que la circunstancia del neorrealismo, del sartrismo, del compromiso, de la ideología, de los baños sucios, de la náusea, de todos los vómitos y demás, entonces hay que dejarlo de lado porque esto es una obra de arte, es una obra de arte. Y se da cuenta y manda la carta cuando el príncipe está muerto. Y es la esposa, otra princesa, en este caso lituana, Principessa. claro, que dice sí. Bueno, señores, pero Dios los premió a Feltrinelli. 52 ediciones en 4 meses. 52. Mondadori, Einaudi, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban? Ven cómo la ideología, hay a ciertas personas que parece que no los nubla, los ciega directamente. Sí, porque no saben ver. Pueden mirar, pueden encontrar... Lo mismo que Gide con Proust. Bueno. ¿No? Digo, el ver es otra cosa. Ver en esta novela algo que está fuera del tiempo, porque el tiempo es ordinario, el tiempo es coyuntural, qué sé yo qué. Es una novela eterna. Exacto. ¿En qué sentido? Yo decía, no es el canto del cisne, no me animo a decir que es el canto del cisne. No, pero no está mal. Es la perfección de algo que no podemos ni siquiera vislumbrar. Nosotros estamos grabando este programa en Bellavista, que es una ciudad muy pequeñita del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en julio del 2021, en una pandemia. Y Sebastián y yo nos dijimos, vamos a hacer un programa sobre el príncipe de Lampedusa, sobre el gato pardo. ¿Por qué? Porque este mundo... Solamente porque es príncipe. ¿No? Además de porque es príncipe, este mundo está corrompido. Y la única forma de recuperar la belleza de un momento del mundo es volver a estos autores. Entenderán por qué no nos gusta Bolaño, por qué no nos gusta Piglia, por qué no nos gusta Aira, por qué no nos gusta Coan, por qué no nos gusta Mariana Enríquez, por qué no nos gustan tantos escritorzuchos, ¿sí? Y escritorzuchas, para ser inclusive, ¿no? Que pretenden manifestar qué sé yo qué y se quedan allí en la contemplación de la coyuntura y no entienden que hay algo que se ha perdido. Digo, uno puede, yo no tengo sangre noble, bueno, acá hacemos el chiste, pero es... Perdón, sí. Bueno, usted sí tiene sangre noble porque es italiano, yo soy español, así que y no quiero pertenecer a la corona, a la estirpe borbónica, que son unos imbéciles de primera categoría. No. Me hubiese gustado... Perdón, los míos eran de Austria. Lombardo, Digo, Veneto. ¿Por qué? Muy bien dijiste ese alegato hermoso. Nosotros éramos de Francisco José. Ese alegato hermoso, ¿no? Feltrinelli, que sabe ver, Vasari, sabe ver que hay algo allí que no va a caducar. Exacto. El prólogo de Bassani es maravilloso. No pueden entender que hay algo que no va a caducar. Sí, les cuesta. ¿Saben por qué les cuesta? Porque hay un comodismo y no hay decisionismo. La decisión es decir, ¿hemos podido ser mejores? Por supuesto. Hemos elegido ser mediocres. Hemos elegido ser coyunturales, hemos elegido la ideología, hemos elegido la militancia, no qué sé yo qué, papá. Y hemos olvidado que en un tiempo antes del tiempo, cuando los dioses que existen, por más de que no quieran, existen los dioses, habitaban la tierra, como nuestro hermoso libro, vamos a hacer autobombo, entendían que había algo allí trascendente que no podemos poner en palabras tan simples. Quiero leer un fragmento yo ahora. Adelante, profesor. Julio de 1883. Estábamos, muere el príncipe. Don Fabrizio, esa sensación la conocía desde siempre. Hacía decenios que sentía cómo el fluido vital, la facultad de existir, la vida en suma, o quizás también la voluntad de continuar viviendo, iban saliendo de él lenta pero continuamente, como los granitos que se amontonan y se alinean uno tras otro sin apuro y sin detenerse en el estrecho orificio de un reloj de arena. Ya está. Y más adelante, fíjense este fragmento. La delicadeza que tiene. Don Fabrizio, agonizando, se miró en el espejo del armario. Reconoció más su propio traje que a sí mismo.
altísimo, enflaquecido, con las mejillas hundidas, la barba de 3 días. Se parecía a uno de esos ingleses maniáticos que deambulan por las viñetas de los libros de Verne que para la Navidad regalaba a Fabricietto. Un gato pardo en pésima forma. ¿Por qué Dios no quería nunca que nadie muriese con su propia cara? Porque a todos sucede lo mismo. Se muere con una máscara sobre el rostro. Incluso los jóvenes. También aquel soldado con el rostro embarrado. También Paolo, cuando lo habían levantado de la vereda con el rostro contraído y magullado, mientras la gente perseguía por el polvo el caballo que lo había tirado. Y si en él, ya viejo, el fragor de la vida en fuga era tan potente, ¿cómo debía haber sido el retumbar de esos depósitos todavía llenos que se vaciaban en un instante de aquellos pobres cuerpos jóvenes? Hubiese querido contravenir en lo posible esta absurda regla del enmascaramiento forzado, pero sentía que no podía, que levantar la navaja para afeitar, habría sido como, en otro tiempo, levantar su propio escritorio. Hay que llamar a un barbero, dijo Francesco Paolo. Bueno, ¿qué está viendo? Ya está. ¿Para qué me voy a afeitar? Ya está. Exacto. Digo, esa imagen del príncipe viendo, contemplando y tal vez meditando acerca de una realidad que ya no va a volver, es la que ve el propio Lampedusa. Claro, claro. Y eso está puesto en la novela. El narrador, insisto, el narrador de la novela. El narrador es una construcción tan perfecta, tan magnífica, que insisto, la novela se lee como agua. Sí, sí, no sí, es una sí, novela sí, compleja, sí. que no llega a 400 páginas. Exacto. No, menos. Menos de 400 300. páginas, pero digo, en algún momento le vamos a dedicar un programa a Stefan Zweig, a Roth, Joseph Roth, me salía Philip Roth, pero es Joseph Roth. Digo, también hay allí, en Proust, hay en los austrohúngaros, hay en Lampedusa, vemos cómo eso se viene abajo. Claro. Se viene abajo. Es un mundo que se La fue. única manera de mantenerlo vivo es hacer una obra de arte. Exactamente. Es ¿Cuál era tallar, la conclusión a la que llegó? Una persona que escribió 3 cuentos, porque el príncipe de Lampedusa escribió 3 cuentos. Hay uno muy lindo que es La Sirena, se los recomiendo. Lo demás es menor. El viaje a Europa, que son cartas. Ustedes saben que cuando un autor se hace famoso se empieza a publicar cualquier cosa. Las lecciones de literatura inglesa que demuestran un lector refinadísimo. Valga decir que el príncipe, aparte del italiano y del dialecto, por supuesto, hablaba perfectamente y leía perfectamente el inglés, el francés, el alemán y el español. Lengua que aprendió última, el español. ¿Sí? Una cosita más. En 1987, Mario Vargas Llosa publicó un libro que se llama La verdad de las mentiras. Hace 34 años. Exacto. Yo estaba en otras circunstancias. Yo estaba naciendo. Ustedes estaban haciendo. Yo ya estaba en este mundo, hacía rato. Yo ya estaba recontra escolarizado. Sí, yo, ¿qué va a hacer? Sí. En ese momento ya había luchado en la guerra de Crimea. Bien. La verdad de las mentiras es un libro de ensayos muy interesante, lo recomiendo, incluso el texto que se llama La verdad de las mentiras, porque él analiza varias novelas. Por ejemplo, les voy a nombrar 2 o 3. La muerte en Venecia, Manhattan Transfer, La señora Dalloway, El gran Gatsby, El lobo estepario y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, El gato pardo, al que llama Mentira de príncipe, al título. Dice lo siguiente: en El gato pardo, una novela cuya más explícita convicción ideológica es negar la evolución social, suponer una sustancia histórica que se perpetúa inmutable bajo los accidentes de regímenes, revoluciones y gobiernos, el tiempo ha sido adecuadamente suspendido en esos 8 paréntesis. Los hechos importantes no suceden en ellos, ya han ocurrido, como el desembarco de Garibaldi en Marsala, o van a ocurrir, como el matrimonio de Tancredi con Angélica, la hija de Calogero Sedara. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie,
dice Tancredi al príncipe, antes de ir a enrolarse con los garibaldinos. Y fíjense esto, como en Lezama Lima, como en Alejo Carpentier, narradores barrocos que se le parecen, porque también ellos construyeron unos mundos literarios de belleza escultórica. Me gustó el término, belleza escultórica, algo que ya no está ahí. Emancipados de la corrosión temporal, Einaudi, ¿sí? Mondadori. En el Gato Pardo, la varita mágica que ejecuta aquella superchería mediante la cual la ficción adquiere fisonomía propia, un tiempo soberano distinto del cronológico, es el lenguaje. Es decir, lo que preanuncia, y acá viene, cierro con esto, Diego. No. En 1860 el príncipe le dice, su Italia no va a cambiar Sicilia. Es más, Sicilia va a seguir siendo lo que es. Esto no va a funcionar. Pero en 1956, cuando el príncipe da esta novela, ¿saben lo que está diciendo? Italia es un estado fallido. Lamento decirlo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la formación de esa Italia queda flotando. O ustedes han visto la cantidad de inmigrantes italianos que tenemos en Argentina, venidos después de la Segunda Guerra Mundial. Previo, bueno, mis abuelos, mis tatarabuelos, que vinieron antes de la primera. ¿No? ¿Qué fue Italia? Es un estado fallido. Por eso puede resultar incómodo a los comprometedores, a los comprometidos y a los compromisantes y a los no sé qué de toda esa, de ese neorrealismo a la sans façon, ¿no? Porque está realmente mostrando la esencia. En un momento dice, los sicilianos somos dioses. Entonces, preferimos dormir la siesta del orgullo pasado a tener que aceptar estas idioteces, ¿no?, de un nuevo Estado que no nos va a traer ningún beneficio. Es perfecta la novela. No solo en el lenguaje, citando a Vargas Llosa, sino por algo que dice allí. Es un tiempo suspendido. Es un tiempo suspendido. Es un tiempo suspendido. Es una cápsula. Es detener allí. Sí. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda detener el tiempo para entender cuándo el mundo fue bello. A la recherche du temps perdu, ¿no? A la recherche et le temps retrouvé. Exacto. El tiempo recobrado. Exactamente. Proust, obviamente hay que leerlo aquí en tándem. Insisto, Evelyn Waugh, Sí. mi querido Evelyn Waugh, que dice, esto fue el final de Bryce, es una de las novelas más bellas. Es eso, es decir, hay algo allí que emana, citando a Ángel Fareta, la modernidad, que podríamos trasladarla a tantos, hacer una traslación a tantas manifestaciones artísticas, estéticas, políticas, económicas, historiográficas y qué sé yo, que se ha empeñado a hacer. Es decir, todo progresa, todo avanza. No, hay que avanzar, no hay que dejar el pasado. Y si en todo caso queremos revisar, busquemos en ese revisionismo pedorro que tratan los historiadores aquí en Argentina, sobre todo, decir, no, busquemos los héroes de la patria. No olvidemos que hay un pasado, el hilo tempore, que tiene una manifestación totalmente incomprensible. Y lo que hace Lampedusa en esta novela es justamente, como bien dice Vargas Llosa, suspendernos en ese tiempo y entender que en algún momento eso fue una existencia trascendente. La modernidad o la posmodernidad o la no sé qué cosa, como quieran llamarlo, se encarga de ¿qué? De ir a lo inmediato, de ir al aquí y a la hora, el hic et nunc, como dice la estúpida teoría de la enunciación, que la detesto. El aquí y el ahora, de qué sé yo, qué no. Y el antes,
¿De dónde venimos? ¿De dónde y bueno, venimos? es negar todo. Es negar. Es decir, claro. ¿qué nacimos de un repollo? Claro. Nacimos así, nacimos en la modernidad, nacimos en la década del 60. Sí. Seguimos leyendo a Foucault, seguimos leyendo a Sartre, seguimos leyendo a Rancière, a todos estos pelotudos, con todo el respeto de la palabra, que parece que dijeron no sé qué. Hay que empezar a leer a otra gente. Humildemente, la última página tiene ese principio de recuperar, en cierta medida, un momento en que la literatura no solamente es bella por el lenguaje, sino porque nos muestra que hay otra cosa. Hay otra cosa allí. No se consume todo en la inmediatez. Sin lugar a dudas. Todo el alegato que hiciste, con el cual estoy de acuerdo, revela ni más ni menos que los errores, las lentes ahumadas que se ponen ciertos críticos, no les permiten ver más allá. No. Por eso no pudieron entender estos editores la genialidad que había detrás de un hombre que no estaba en el mundo literario, porque no estaba. No, aparte, era primo de Luigi Piccolo, otro gran poeta que tuvo la desgracia de ser noble, también era varón. Y entonces, bueno, ninguneados. Y los dos eran dos escritores de lujo. Pero valga decir que el Príncipe Lampedusa, en esta novela increíble, hace el alegato más grande de una Sicilia que no va a despertarse jamás, porque prefiere el sueño de eso. Ustedes dirán, ¿aparece la mafia en la novela? Sí, sí, aparece indirectamente, sí, se ven algunos cuerpos y demás. Pero el príncipe no se asombra, porque ¿qué dice? Esto es una vieja tradición. totalmente. Qué difícil es, qué difícil que nos resulta entender, El problema, ¿no? yo creo que el problema es el marketing. El marketing, ¿no? Decir, bueno, hay que vender, que la mafia son maleantes, qué sé yo, bueno. Nos metemos en camisa de once varas. Sí, por supuesto que la mafia es algo hoy en día. Ojalá fuera lo que fue en el pero la mafia, como sociedad secreta, como sociedad, tenían principios inconmovibles. Tenían, ya no los tienen. No, porque todo se pudrió. La Cosa Nostra. ¿Qué es la Cosa Nostra? Disclaimer, atención, no estamos haciendo un alegato de la mafia, por favor, si nos conocen, hace 4 años que estamos acá, he leído comentarios de gente que vio el programa número 3 y dice que somos unos payasos, porque hace 4 años más de 200 videos, saben lo que pensamos, saben cómo leemos y saben cuáles son nuestras reconvenciones al respecto. Digo, el concepto de Cosa Nostra es algo totalmente nuestro esto. Pero se pudrió. Muchos son los llamados, pocos son los que escuchan. Pocos son los que se elegidos. Lo que pasa, Diego, es que todo eso se pudrió también. Algún día podríamos hacer un programa y tratar algunos de esos temas. Pero todo eso también se pudrió, como toda institución que nació con otros principios. Morte alla Francia Italianella, ¿no? Era la mafia, morte alla Francia Italianella. Es las vísperas di Vespri Siciliani, ¿no? Las vísperas de Sicilia, donde se produce. Había que estar en esa época con los Anjou, no eran ningunos santos. Carlos de Anjou, flor de degenerado, que Dante lo manda al infierno y bien lo que hace. Y lo que dice el príncipe, ¿no? Acá hubo griegos, romanos, bizantinos, turcos, Borbones, nos tuvimos que bancar a todos, ¿no? Y nunca fuimos, ¿no? Y sin embargo, un siciliano es lo más definible que pueda existir, ¿no? O sea, fueron invadidos por todos, pero siguen siendo sicilianos. Convirtieron en siciliano al que venga. Eso es lo interesante. Pero también es un canto de escepticismo en torno de un Estado fallido, valga decirlo. Porque una república que nace sobre la base de un concepto de un plebiscito amañado, y bueno, las cosas son complicadas. Y un reino que se une sobre la base de una serie de acuerdos internos,
tampoco, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que el sur de Italia y ciertas zonas de la Lombardía fueron las que no querían, porque justamente querían seguir siendo fieles a los Austrias. No sé Pero si- eso, bueno, pero eso es harina de otro costal. Podríamos estar hablando horas de estas cosas. Yo estoy visiblemente emocionado por esto porque es una novela hermosa. no la había leído, la leí este año, gracias a Sebastián, me la compré y descubrí un mundo. Invitamos a ustedes a que descubran este mundo. Es hermoso. El gato pardo se consigue a un magro precio en el país en el que estén. Acá en Argentina esta novela no llega a 1.000 pesos. Traducida por Losada, Eduardo Piro, que es un gran traductor Giuseppe italiano. Tomasi di Lampedusa, El gato pardo. Una novela para tener en la biblioteca y para cada tanto abrir en cualquier página y encontrar verdades reveladas. Hermoso. Bellísima. De una prosa magnífica, de una estructura perfecta y de unos personajes que trascienden el tiempo antes del tiempo. Cortamos acá. Sí, señor. Cerramos acá. Estoy de acuerdo. Mucho más no podemos decir. Lean. Seguimos leyendo. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, siempre lo digo, hoy más que nunca, A vos. un placer. Lo mismo. Placer. Lo mismo. Chao. Adiós. Gracias.